Voy a hablar de modificación del genoma de los seres vivos. Esto es la modificación de nuestro libro de instrucciones. Y evitaré utilizar tecnicismos y voy a hablar de manera coloquial por el perfil que tenemos cada uno de nosotros tan diferente. Y esto de la modificación del genoma de los seres vivos, que suena ahora tan actual, lo cierto es que llevamos haciéndolo desde hace años. Desde hace más de 9.000 años llevamos modificando el genoma de los seres vivos. En el paso del Paleolítico al Neolítico, cuando pasamos de ser una sociedad cazadora a una sociedad sedentaria, empezamos a domesticar animales y empezamos a modificar de una manera intuitiva las especies que nos acompañaban. Hoy lo hacemos, esta modificación del libro de instrucciones de cada una de estas especies, lo hacemos de una manera más racional. Voy a hacer un breve repaso de los grandes avances que nos han llevado a modificar nuestro libro de instrucciones de manera racional y me gustaría empezar por uno que todos conocéis, que todos conocen, Gregor Mendel, que fue el primero que empezó a fijarse lo que habían visto muchos otros. Cuando cruzamos razas o variedades, por ejemplo, que dan más lana o dan más carne, tenemos más probabilidades de encontrar en la descendencia esos atributos. Mendel lo empezó a estudiar en su monasterio agustino. En ese mismo tiempo, pocos años después, Walter Fleming comenzó a estudiar animales y vio que cuando las células se dividían, aparecían unos hilos que él era capaz de teñir. No sabía lo que eran. Hoy sabemos que son los cromosomas. Y justo pocos años después, Thomas Morgan, el padre de la genética actual, estudiando un modelo animal que todavía lo utilizamos hoy, Drosophila melanogaster, que es una mosca, que tenía ojos rojos, vio que cuando se producía una alteración en eso que Fleming había descrito antes, esos hilos que se teñían, cuando aparecía una alteración, aparecía un hilo más corto, las moscas, en vez de tener ojos rojos, tenían ojos blancos. Y curiosamente, la descendencia de las moscas con ojos blancos, si tenían ese hilo anómalo, ese hilo más corto, también tenían ojos blancos. Empezó a pensar que esos atributos están codificados en estos hilos que se teñían, en los cromosomas. Hay un experimento precioso que no voy a pararme a mencionar aquí, en el que Frederick Griffith demuestra que la información de ciertos atributos, utilizando en este caso bacterias, reside en los ácidos nucleicos. Esto fue una investigación que continuó otro investigador que se llama Oswald Avery. Es decir, que la información de nuestros atributos estaba en el centro de la célula, en los ácidos nucleicos. Comenzó entonces una carrera increíble por descubrir cómo era la estructura de los ácidos nucleicos, ya que ahí estaba la información de lo que somos. Hubo dos grandes grupos, uno en Estados Unidos, liderado por Linus Pauling, y otro en Reino Unido, liderado por Watson, y finalmente la carrera por descubrir cómo era la estructura de los ácidos nucleicos del DNA se lo llevaron estos dos investigadores que todos ustedes conocen en el año 53, que son Watson y Crick. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar a una investigadora, Rosalind Franklin, que fue clave en demostrar cómo era la estructura del DNA, ¿vale? Fue ella la que vio por primera vez en una autorradiografía la estructura del DNA. Imagínense, en el año 53, una mujer estudiando en una universidad, que era casi impensable, y investigando. Esto le llevó a enemistarse con uno de sus compañeros y fue su compañero el que le pasó esta información a estos dos investigadores que se han llevado a día de hoy la gloria, pero quiero que todos ustedes sepan que Rosalind Franklin, que dedicó su vida a la investigación, tiene un gran peso en este descubrimiento. Bueno, hemos llegado al DNA, la molécula de la vida, ¿vale? Donde reside toda nuestra información genética.
nuestros atributos físicos, nuestras características bioquímicas, todo, ¿vale? La clave de lo que somos, de las enfermedades que tenemos, de la probabilidad de desarrollar otras enfermedades, todo reside en este gran libro de instrucciones, que es el DNA. ¿De acuerdo? Este gran libro de instrucciones es enorme, tiene miles de páginas. Y desde el año que se descubrió el DNA, este libro de instrucciones, hasta el año aproximadamente 2002, nos hemos dedicado a leer varias hojas de este libro de instrucciones, varios párrafos. Y hemos visto que este libro de instrucciones, como ya comentó el profesor Rogelio González, los caracteres que tiene son solo 4 letras: C, T, G y A, exclusivamente, sin espacios. Y hay millones. El libro de instrucciones del ser humano tiene 3.000 millones de estas letras. Imagínense lo grande que tiene que ser. La persona que nos enseñó a leer este libro de instrucciones, Frederick Sanger, que es uno de las 4 personas únicas que tienen 2 premios Nobel, ¿vale? Gracias a sus descubrimientos de cómo leer las proteínas, él leyó por primera vez una proteína que es la insulina, o de cómo leer los ácidos nucleicos. Gracias a él tenemos acceso a este libro de instrucciones, ¿vale? Como les digo, este libro de instrucciones es enorme. Hay 3.000 millones de letras. En el año 90, el gobierno americano dijo: vamos a leer este libro, vamos a plasmarlo, vamos a escribirlo, ¿vale?, para tener acceso a él. Y vamos a dedicar $1 por cada carácter, por cada letra. Es decir, dedicó 3.000 millones de dólares en descifrar nuestro libro de instrucciones, el libro de instrucciones del ser humano. Se dieron un plazo de 15 años para acabar en el 2005, pero irrumpió entonces otro investigador que aportó desde una empresa nuevas técnicas para poder leer este libro de instrucciones, y por fin a finales del año 2002 se pudo tener acceso al libro de instrucciones de la especie humana, del ser humano, ¿vale? Todas estas son las técnicas, que no les voy a aburrir, que se desarrollaron para leer este gran libro de instrucciones. La tecnología siempre va por delante de nuestros hallazgos, y como les digo, es tan inmensamente grande que este libro de instrucciones del ser humano lo tenemos que compartimentalizar, lo tenemos que dividir en fascículos, en tomos, como ustedes prefieran. Si uno va al Instituto Sanger, lo primero que se encuentra al entrar allí es esta vitrina con todos estos tomos. Este fue el primer borrador del libro de instrucciones del ser humano. Tenemos 46 tomos, ¿de acuerdo? Estos 46 tomos, ¿vale?, hacen referencia a los 46 cromosomas, a esos hilos que veía Walter Fleming en las células, ¿de acuerdo? De tal manera que cada tomo es un cromosoma del ser humano. Si miramos dentro de los tomos, veremos la secuencia caprichosa de estos 4 caracteres: C, T y G. Imagínense, 3.000 millones, como dijo el profesor González Sarmiento, si esto lo estirásemos, si escribiésemos en el suelo con estos caracteres los 3.000 millones, ocuparían más de 1 metro. La célula hace un enorme esfuerzo para comprimirlos en estos cromosomas y que esta información, estos 3.000 millones de caracteres, quepan dentro de una célula que ni siquiera podemos ver. Pues bien, gracias a la tecnología de poder leer el libro de instrucciones, lo que hemos hecho es, no solo hemos leído el libro de instrucciones del ser humano, sino que hemos leído el libro de instrucciones del mono, tenemos el libro de instrucciones del perro, del conejo, del ratón y de cientos de especies. Lo siguiente que nos hemos preguntado es: ¿cuán de parecidos serán estos libros de instrucciones entre sí? Y sobre todo, ¿cuán de parecidos serán los libros de instrucciones de las distintas especies a nuestra especie? Hemos hecho un ejercicio de comparación. Lógicamente, como podemos ver, el libro de instrucciones de los animales que evolutivamente están más cerca a nosotros son más parecidos.
De tal manera que el ratón, por ejemplo, tiene párrafos en su libro de instrucciones que son idénticos a párrafos que están en nuestro libro de instrucciones. Esos párrafos, que llamamos párrafos con sentido y que otros llaman genes, ¿vale?, superan en homología más del 90%. ¿Esto qué quiere decir? Que si leemos un párrafo de estos que llamamos con sentido genes en el ratón, hay un 90% de posibilidades de encontrar el mismo párrafo en el humano. Pero tenemos el libro de instrucciones de las distintas especies, tenemos el libro de instrucciones del humano, y uno podría pensar que si somos tan diferentes, desde luego nuestro libro de instrucciones del ser humano, aunque sea idéntico entre todos, algo tiene que cambiar. Tiene que haber letras distintas entre cada uno de nosotros. Unos somos altos, otros bajitos, otros morenos, otros nos estamos empezando a quedar calvos. ¿De acuerdo? Tiene que haber una diferencia, tiene que haber cambios en el párrafo que hagan que nosotros seamos diferentes dentro de la normalidad. Es lo que los científicos llaman como heterocigosidad humana. Y está visto, se ha comprobado que nuestra heterocigosidad humana es del 0,1%. Bien, esto parece muy poco, 0,1%, es decir, 99,9% somos idénticos, ¿vale? Este 0,1% de 3.000 millones significa que cada uno de nosotros tiene 3 millones de letras diferentes entre sí. Estos 3 millones de variables que tenemos diferentes entre nosotros es lo que va a hacer que cada uno de nosotros tenga unos atributos diferentes. Entonces, como tenemos la tecnología, lo que hemos hecho a continuación es, bien, vamos a sacar el libro de instrucciones de individuos al azar, de diferentes sitios, y vamos a encontrar dentro del párrafo dónde están estas diferencias. Vamos a buscarlas estas diferencias y vamos a saber dentro de la normalidad qué es lo diferente, qué es lo que nos hace ser diferente. ¿De acuerdo? Es lo que va a dar, estas diferencias van a provocar la variabilidad. Lógicamente, entre individuos emparentados, imagínense dos hijos, pues hay relativamente poca variabilidad. Pero cuando ya cambiamos uno de los progenitores, ya el resultado puede ser diferente. Bueno, si está grabándose esto hay que borrarlo del vídeo, que me perdone. Bueno, ¿qué es lo importante para nosotros? Cuando hemos estado comparando estos libros de instrucciones de los distintos individuos, hemos visto, por ejemplo, que en el tomo 22, en la página 160 y en el renglón 7, unos individuos en vez de tener la letra A, tienen la letra G y otros tienen la letra T. Como digo, esto entra dentro de la normalidad, sucede en más del 1% de la población y es lo que nosotros llamamos polimorfismos. Olvídense del nombre, no hace falta. Esto es lo que va a hacer que cada uno de nosotros, por ejemplo, tenga ojos azules, ojos negros, verdes o marrones, entre otras cosas. Pero a los que estamos más ligados al campo de la biomedicina, nos interesan estos polimorfismos porque estos polimorfismos, estas pequeñas variables dentro de la normalidad, hará que unos individuos sean susceptibles a una enfermedad o resistentes, o sean resistentes a un determinado tratamiento. Lo que hemos hecho es coger 1092 libros de instrucciones de diferentes zonas del planeta, de diferentes razas, diferentes individuos, y ver cuáles eran las diferencias. Entonces ahora tenemos libro de instrucciones normal, conocemos además los pequeños cambios en las letras que también entran dentro de lo normal y que hacen que seamos diferentes, ¿de acuerdo? Pero también sabemos que hay individuos que padecen ciertas alteraciones, ciertas enfermedades, ¿vale? Por ejemplo, unos individuos, esto ya es más raro, nacen con 6 dedos, polidactilia, o con un crecimiento exacerbado de los músculos, o algunos son síndrome de Down, ¿verdad? Otros son albinos,
otros tienen problemas de visión, otros envejecen prematuramente o tienen problemas en la pigmentación. Evidentemente, esto que ya no entra dentro de la normalidad, dentro de ese 1% del que antes hablábamos, de los polimorfismos, es lo que nosotros denominamos mutaciones. Y lo que hemos estado buscando en los últimos años es qué cambios en nuestro libro de instrucciones provocan este fenotipo, este resultado adverso, ¿vale? Es decir, en otras palabras, lo que estamos buscando es las distintas erratas que hay en el libro de instrucciones del ser humano que nos hace tener estas alteraciones. ¿De acuerdo? Estamos buscando, y desde el año 2014 hay una iniciativa en Reino Unido que lo que hace es buscar en el libro de instrucciones de todos los individuos que tienen enfermedades raras, ¿vale? Hay descritas más de 7.000 enfermedades raras, y de los individuos que tienen cáncer. Y estamos buscando en ellos, dentro del libro de instrucciones, como sabemos que es lo normal, estamos buscando las variables, las erratas que están en ese libro de instrucciones. Estas erratas son las candidatas, estos párrafos estropeados son los candidatos a que tengamos ese resultado adverso, tengamos problemas en la visión o tengamos algún tipo de enfermedad. Miren, solo en los últimos 10 años, buscando erratas en los individuos que tienen enfermedades en la retina que producen ceguera, se han descrito más de 200 erratas en distintos párrafos. Estos párrafos que nosotros llamamos genes. Y hemos visto que en estos párrafos, en cada uno de estos párrafos, unos individuos tienen un cambio que es una errata. Ojalá pudiéramos conseguir cambiar esa errata, cambiar esa letra en el párrafo, ¿vale? Como si se tratase de un editor de texto. Y es lo que estamos tratando de hacer, ¿vale? Pero cuando estamos haciendo esto, cuando hemos cogido estos libros de instrucciones de las personas que tienen estas enfermedades, nos encontramos que no hay una errata candidata a la enfermedad, sino que hay varias erratas. ¿Cómo podemos saber cuál es la errata que produce esta enfermedad o cuál no? Pues bien, una de las cosas que éticamente no es posible hacer y legalmente tampoco, no tiene sentido, sería coger un libro de instrucciones normal y cambiar la versión buena por la mala y ver cuál es el fenotipo y ver qué es lo que le pasa. Esto lógicamente ni es ético ni es legal. Pero si recuerdan de lo que hablábamos hace 10 minutos, sabemos que hay organismos que tienen libros de instrucciones que son muy semejantes al nuestro, donde hay párrafos que son idénticos. Una de las cosas que podríamos hacer, en este caso con el ratoncito, que tiene párrafos idénticos al nuestro, ¿vale? Tal es así que si yo lograse pintar los tomos, las letras, si lograse pintar las letras que están en los tomos que les he mostrado antes de nuestro libro de instrucciones, esos 46 tomos, si las pintase de un color y buscase esos mismos párrafos en el ratoncito, yo encontraría que, por ejemplo, los párrafos del tomo 4, que los he pintado en amarillo, los veo representados en el tomo 3 del ratón y en el tomo 5. ¿De acuerdo? Son idénticos los párrafos. Pues bien, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos, si tuviésemos la herramienta, podríamos recrear esas erratas que vemos en nuestro libro de instrucciones, las podríamos recrear en el libro de instrucciones de ratón y ver qué es lo que pasa, ¿vale? Si pasa lo mismo que en el humano, significa que esa errata es la responsable de esa enfermedad. En la naturaleza ya hemos visto que los ratones tienen enfermedades parecidas a nosotros. Mutaciones en el mismo párrafo hace que el ratoncito también tenga 6 dedos, o que tenga la misma mancha en la cabeza, o el crecimiento exacerbado de los músculos, o mutaciones en un párrafo que se llama tirosinasa hace que los ratones, en vez de ser negros, sean albinos. Eso estaba en la naturaleza, esas alteraciones ya estaban en la naturaleza.
nosotros lo que queremos ahora es recrear el resto de alteraciones que estamos viendo en el libro de instrucciones de los humanos que son enfermos. ¿Okay? Recrearlas de nuevo y ver cuál es la responsable de nuestra enfermedad. En definitiva, lo que queremos es desarrollar una herramienta que nos permita editar. ¿Vale? Todos estamos familiarizados con los textos que manejamos en el ordenador, con nuestro programa de Word. ¿Vale? Lo que queremos es esto, editar. Ser capaces de llevar el cursor a un párrafo, ser capaces de cortar, pegar, reemplazar, subrayar. Dado que nuestro libro de instrucciones es como un texto, que es lo que llevamos comparando hasta ahora, ¿podríamos hacer esto? Bueno, pues bien, esto lo hemos intentado desde los años 80, modificar este libro de instrucciones, y lo primero que hemos conseguido hacer, lo primero que se consiguió hacer en los años 80, fue este comando, copiar y pegar. Bueno, y este fue el científico que lo logró por primera vez, Martin Evans, ¿vale? Y su postdoctoral Palmiter, fueron los primeros que lograron hacer lo siguiente. Cogieron el párrafo del libro de instrucciones de la rata que decía crecimiento, es lo que decía ese párrafo, e insertaron ese párrafo en el libro de instrucciones del ratón. ¿Y qué fue lo que nació? Pues nació un ratoncito más grande de lo normal, casi del tamaño de una rata. ¿Vale? Fue algo increíble. Por sus investigaciones recibió el premio Nobel en el 2007 con otros 2 científicos. ¿Cuál es el problema que tiene esta técnica? Copiar párrafos y pegarlos. El problema es que, lo que yo les pongo aquí, es como si cojo una hoja del libro de instrucciones de la rata y la pego en el libro de instrucciones del ratón, pero con esta técnica no puedo controlar el sitio donde se me va a meter esa hoja de instrucciones. Y muchas veces cuando esto se introduce dentro de uno de los tomos del ratón, puede que esto que se introduce estropee algo del libro de instrucciones del ratón. Y esto lo hemos visto, lo hemos comprobado y ha pasado incluso en algún tratamiento de leucemia, de enfermedades humanas, que podemos comentar luego al final. Bueno, mediante esta técnica, que como les digo, no podemos controlar el cursor, no puedo llevar el cursor, sino que se me va a pegar el párrafo en cualquier sitio, hemos logrado modificar animales como por ejemplo el ratón. Estos ratoncitos que acaban de nacer no tienen pelo y tienen este color rosado. Si yo le pego el libro de instrucciones, la hoja, el párrafo que diga vas a ser de color verde como un alga del mar, resulta que tengo 3 ratoncitos que son de color verde. En otro sentido diferente, hay gente que utiliza esto, por ejemplo, para crear vacas, que en este caso vacas transgénicas, que van a permitir que sus células, las glándulas mamarias, produzcan más leche, porque tienen una instrucción nueva que le dice a esas glándulas mamarias: vas a crecer más y vas a dar más leche. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos son, en biomedicina, generar ratones con párrafos, con erratas del humano, es decir, con párrafos que sabemos que están equivocados en enfermedades humanas, se las introducimos al ratoncito. Son los que conocemos como, desde hace un par de años así, ratones que se llaman avatares. Es decir, que tienen parte de nuestro libro de instrucciones, parte de nuestros párrafos equivocados. Bien, voy a dedicar poco tiempo a esto, solo técnicamente cómo modificamos, por ejemplo, cómo hacemos estos transgénicos en los laboratorios. Lo que hacemos es modificar los estadios preimplantacionales del embrión. Estos son embriones de ratón que son muy semejantes a los embriones humanos, y lo que hacemos es introducir en estos núcleos que ven aquí. Este es un cigoto que acaba de ser formado. Antes era un ovocito secundario, tenía su núcleo, ha llegado el espermatozoide, ha metido la cabeza y ha formado otro núcleo. Tenemos oportunidad de introducir aquí nuestra hoja de libro de instrucciones. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos poner el está
máquina. Lo hacemos con unas máquinas especiales en el laboratorio de forma relativamente sencilla. Y una vez que hemos introducido esa nueva instrucción, ese nuevo párrafo en el cigoto, lo que hacemos es implantarlo en una mamá y nacerá un organismo transgénico. Tenemos otras versiones para introducir estos párrafos y es utilizar virus. Los virus les quitamos su libro de instrucciones, metemos nuestro párrafo e infectamos a los embriones con estos virus. Los virus meten el párrafo nuestro dentro del cigoto del ratón. Si soy capaz de parar. Y bueno, estas son más técnicas. Estamos hablando de modificar organismos completos. También podemos modificar, en el caso del humano, que como saben no está permitido modificar la línea germinal, modificar los gametos ni modificar los embriones, lo que podemos hacer es utilizar el mismo sistema que les digo del virus que contiene el párrafo que yo quiero e infectar con este virus nuestras células, para que adquieran una nueva información, un nuevo párrafo. De esto no voy a hablar porque ya les comentó el profesor Fermín en la última charla varias cosas acerca de terapia celular. Y hasta ahora era lo que hacíamos, hasta hace poco era lo que hacíamos. Aproximadamente 10 años después, estos dos investigadores, Mario Capecchi y Oliver Smithis, que son los responsables de un proceso que se llama recombinación homóloga, de nuevo olvídense de este nombre, lo que consiguieron es mejorar este editor de texto y ya podíamos buscar y reemplazar párrafos. Es decir, ahora ya podemos llevar el cursor al párrafo que yo quiera, a la página que yo quiera, al tomo que yo quiera, y poner el cursor ahí y pegar el texto que yo quiera, o seleccionar el carácter que yo quiera. Es decir, es algo que es sitio específico, ¿vale? Ya es un editor de texto que funciona en condiciones. Funciona en condiciones, pero desgraciadamente solo funciona en un determinado contexto celular. Solo algunas pequeñas células lo conseguimos hacer, solo en el libro de instrucciones de algunas pequeñas células lo podemos hacer. Aproximadamente la eficiencia es de 1 entre cada 10.000 o 1 entre cada 1.000.000, o sea, una eficiencia bajísima. Es muy, muy ineficiente, muy costoso, ¿vale? Y además dedicamos muchísimo dinero. Pero bueno, conseguimos hacer esto, conseguimos reemplazar párrafos mediante este proceso de recombinación homóloga. Estos dos investigadores recibieron el premio Nobel con el anterior que les comenté, que hizo el ratón transgénico. Bien, este proceso, que es poco eficaz en algunas células, es un poquito más eficaz en un compartimento celular del que les habló el profesor Fermín en la anterior semana. Y es en el compartimento celular de las células madre embrionarias. O sea, están aquí las células madre embrionarias. Lo que podemos hacer es, mediante este editor de texto, modificar células madre embrionarias, ¿vale? Nuestro libro de instrucciones, que tiene párrafos corregidos o modificados, como yo quiera, e introducirlas en un estadio embrionario que llamamos blastocisto, ¿vale? Lo hacemos relativamente sencillo en el laboratorio porque tenemos las máquinas preparadas para hacer todo esto. Y a partir de aquí podemos generar un organismo completo que tenga su libro de instrucciones con el párrafo corregido o editado. ¿De acuerdo? Más formas de hacerlo. Y así podemos hacer, por ejemplo, como se ha hecho, una vaca modificada genéticamente que produce leche hipoalergénica. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues hemos cogido el embrioncito de la vaca, lo hemos editado con estas herramientas que yo les digo, y lo que hemos hecho es quitar el párrafo que dice que se produzca una proteína que se llama beta-lactoglobulina, olvídense del nombre también, pero que es bastante alergénica. Hemos estropeado ese párrafo, hemos generado la vaca y esa vaquita ya no tiene este párrafo y esta leche no es alergénica. ¿De acuerdo? Tenemos la posibilidad de modificar el genoma de los seres vivos que nos rodean a nuestro antojo. ¿De
¿de acuerdo? Y podemos hacerlo esto también en células, aunque como les digo es muy, muy ineficaz. Vale. Pues bien, hasta ahora les he comentado que este editor de texto funciona, no es del todo eficaz, pero la gran revolución ha llegado aproximadamente hace unos 5 años. Y hace unos 5 años llegó la revolución de las nucleasas de edición genómica, que seguro que han oído hablar todos en los telediarios, o las tijeras moleculares, que muchos las llaman. Y esta foto que les pongo aquí es la foto de unas salinas, unos lagos salados que están en Santa Pola. Esto que ven aquí no es espuma del mar, sino que es sal, y donde eso es un sitio realmente inhóspito. No hay ningún ser vivo que sea capaz de vivir a estas concentraciones de sal. De hecho, como todos ustedes saben, nosotros podemos mantener nuestros alimentos en sal que no se van a corromper. El bacalao salado lo podemos tener meses allí en la despensa, que ahí va a estar interpérrito. Es decir, hay pocos organismos que sean capaces de colonizar. Hay pocos, pero hay. Son las bacterias extremas, ¿vale? O los procariotas que viven en ambientes extremos. Y este que ven aquí es un investigador español que se llama Francis Mójica, que estaba empeñado en estudiar estos organismos que eran capaces de sobrevivir en estas salinas. Bueno, y todo esto a qué viene no tiene nada que ver con lo que estaba contando anteriormente. Pues bien, estos organismos que viven ahí, que son este grupo de aquí, principalmente que se llaman arqueas y bacterias procariotas, olvídense del nombre, pero están muy alejados de nosotros, están muy alejados, pero llevan toda la vida viviendo en la Tierra, es decir, llevan 3.500 millones de años cuando nosotros llevamos aproximadamente 200.000. Nosotros somos los nuevos, ellos llevan aquí toda la vida y se las saben todas. Han pasado por diferentes épocas de frío, de calor, diferentes condiciones, y han logrado perpetuarse y seguir aquí. Pues bien, como los científicos en otro sitio del mundo habían desarrollado el método de poder leer los libros de instrucciones, este hombre lo que hizo fue lo siguiente. Empezó a estudiar esos pequeños organismos, esas bacterias que vivían en esos ambientes, y empezó a leer sus libros de instrucciones. Y curiosamente, este hombre lo que vio fue lo siguiente. Estos libros de instrucciones son muy pequeños, son aproximadamente 5.000, 6.000 caracteres, son pequeñitos, entonces leerlos es fácil, es como leer una pequeña novela. Y se dio cuenta de que estos organismos aparecían párrafos repetidos regularmente y con unos espaciadores donde había otras letras diferentes. Es decir, estaba leyendo el texto el hombre y encontraba este párrafo idéntico a este, y lo que está aquí en el medio no sabía lo que era. Su curiosidad le llevó a comparar estos textos de aquí en otros libros de instrucciones para ver qué es lo que había. Y encontró que esos textos de ahí no eran otra cosa más que trocitos del libro de instrucciones de otros microorganismos que se llaman fagos. Son virus que infectan a la bacteria. ¿Vale? ¿Qué era lo que sucedía? Lo que sucedía era lo siguiente. El virus infectaba a la bacteria, ¿vale? Y la bacteria se defendía rompiendo su libro de instrucciones. El virus lo que hace es meter su libro de instrucciones para aprovecharse de la bacteria. La bacteria reaccionaba, rompía su libro de instrucciones en distintos párrafos y introducía uno de estos párrafos dentro de su propio libro de instrucciones. Esto es lo que se ha demostrado que es como un sistema inmune arcaico, que tienen las bacterias, y las arqueas, pero que se ha conservado evolutivamente. El 40% de las bacterias y el 90% de las arqueas de estos microorganismos que viven en esos sitios tienen este sistema inmune, lo cual significa que es importante. De tal manera que si yo cojo una bacteria ahora mismo y la leo y veo esto, sé qué clase de virus ha infectado a esta bacteria, porque lo veo aquí. Veo que hay un trofeo
del virus amarillo, ¿vale? Veo que hay un trofeo del virus verde, entonces yo sé, cuando coja la bacteria, digo, uy, esta bacteria la ha infectado el virus amarillo y la ha infectado el virus verde. Lo bueno que tienen estos sistemas es que además esto lo heredan sus hijos, no como nuestro sistema inmune. Bueno, esto parece todo un rollo, ¿verdad? Pero lo que vio él es que corriente arriba de estas secuencias se encontraban párrafos muy importantes, párrafos que diseñaban, por así ponerles este ejemplo, a esta locomotora. Este párrafo lo que hace es que se genere una locomotora, como ven aquí, y este trocito del libro de instrucciones del virus es como si fuese el director de la locomotora, ¿vale? De tal manera que si esa bacteria vuelve a ser infectada por el virus amarillo, como tengo al conductor de la locomotora amarillo, la locomotora corre hasta que encuentra el libro de instrucciones del virus amarillo y lo destruye. Es decir, que la bacteria ya no se deja infectar porque tiene a este director de la locomotora, a este conductor de la locomotora, ¿vale? Esto es básicamente cómo funcionan las nucleasas de edición genómica, ¿vale? Una vez que el virus vuelve a infectar a la bacteria, ¿vale?, es destruido. Bueno, en definitiva, para no equivocarles, ¿cómo funciona esto? Funciona de esta manera. Esta es la locomotora, este es el conductor, y el conductor guía a la locomotora por el texto, por el libro de instrucciones, hasta que encuentra un párrafo idéntico, ¿vale? Este es el conductor, tiene esta señal, este párrafo, y cuando encuentra este párrafo en el libro de instrucciones, lo que hace la locomotora es lo siguiente: corta el texto, como si nosotros le diésemos al tabulador, ¿vale?, y hace un hueco, ¿de acuerdo? Es lo único que hace un hueco, ¿vale? Esto llevado al contexto celular, cuando nosotros rompemos el DNA y hacemos un hueco, la célula tiene dos posibilidades: o esto lo repara inmediatamente o muere. Como somos tan egoístas, la célula lo que hace es pegar ahí y quitar letras, y aunque no tengan sentido, la célula las mete ahí y repara el texto, ¿vale? Es lo que nosotros llamamos reparación errónea, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense, si yo soy capaz de diseñar esta locomotora y soy capaz de diseñar el que dirige la locomotora para llevarlo a un párrafo con sentido, puedo estropear ese párrafo. Tengo la capacidad de estropear ese párrafo, ¿de acuerdo? Imagínense que este es mi libro de instrucciones. Les advierto ya que es un libro bastante particular, ¿vale? Ha llegado la locomotora guiada por ese conductor y ha producido aquí un corte, ¿vale? Este libro de instrucciones, esta secuencia de letras, nosotros cada vez estamos estudiando más qué es lo que significan. Y en mi libro de instrucciones significan: me gustan las cervezas rubias y los cielos azules. Ha llegado la locomotora, ha roto ahí, y lo que va a hacer la célula es cortar y pegar, quitar letras y poner letras al azar para rellenar este hueco, ¿de acuerdo? Esas letras que les he dibujado en azul son las que va a quitar. Concretamente va a quitar la palabra cerveza, la va a sacar y va a introducir unas nuevas letras. ¿Cómo va a quedar mi texto? ¿Cómo va a quedar mi libro de instrucciones? Pues donde decía me gustan las cervezas rubias y los cielos azules, ahora dice me gustan las, y empiezan a aparecer letras sin sentido. Letras sin sentido que además aparecen nuevas codificaciones de letras que me dicen que este párrafo ya no se va a leer. Acabo de estropear un párrafo. Y yo esto lo puedo hacer a voluntad. Puedo estropear el párrafo que yo quiera. ¿Recuerden el ejemplo que le he puesto de la vaca, donde se estropeó el párrafo de la beta-lactoglobulina? Pues con este sistema yo puedo estropear cualquier párrafo de cualquier libro de texto de cualquier ser vivo.
y es muy sencillo de realizar. Pero una de las cosas buenas que tiene este sistema, aunque poco eficaz, es que si aparte de esto, de utilizar la locomotora, el conductor de la locomotora para estropear un párrafo, si aparte de eso yo le doy el párrafo bueno, lo que va a hacer la célula es restituir lo que hay aquí en el medio con lo que yo le dé. ¿De acuerdo? Si yo le doy entonces a la célula estos ingredientes más el párrafo de me gustan todas las cervezas, como va a quedar mi libro de instrucciones es me gustan todas las cervezas y los cielos azules, ta, 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 ta. Es decir, no solo soy capaz de estropear párrafos, sino que soy capaz de cambiar el mensaje de algunos o de suplantarlo por otro mensaje diferente. ¿De acuerdo? Esto se hace con unas moléculas muy sencillas, que se han simplificado aún más, no les voy a aburrir con esto, y que es relativamente barato de hacer. Estos son los 3 científicos que se dieron cuenta de la potencialidad de este sistema, que en principio fue descrito por este español, por Francis Mójica, viendo esas bacterias, ¿vale? Estas dos, Emmanuel Carpentier y Jennifer Dauda, fueron premio Princesa de Asturias en el 2015, y este es Feng Zhang, que es el que ha desarrollado la mayor parte de estas herramientas. Es decir, que tenemos la capacidad de cortar párrafos y sustituir donde yo he creado el hueco, introducir lo que yo quiera, introducir nuevos párrafos. Puedo meter nuevos mensajes dentro de nuestro libro de texto o del libro de texto de cualquier especie. Pero tengo además la posibilidad de que, como conocemos cuáles son las erratas que producen las enfermedades, tengo la posibilidad con este sistema de corregir párrafos o de quitar párrafos enteros, ¿vale? Entonces, lo increíble de este sistema, que ha revolucionado y va a revolucionar el mundo de la genética y el mundo de la biomedicina, es que es poco costoso, increíblemente simple y funciona maravillosamente bien. Funciona en todas las especies, funciona en todas las células. También es cierto que tiene sus peligros y que los podemos comentar, ¿vale? Entonces podemos editar y anular numerosos párrafos, ¿vale? Tanto en células como en animales. Podemos insertar nuevos caracteres, podemos marcar párrafos, ¿vale? Podemos subrayarlos, podemos reemplazar párrafos, podemos hacer que un párrafo se lea y no se lea, pero además hay nuevas aplicaciones, porque podemos modificar esta locomotora para que en vez de cortar haga otras cosas, ¿vale? Y hacer que se lean párrafos o se apaguen mediante un proceso de modificación epigenética que el profesor González Sarmiento ya les comentó hace 2 semanas, ¿vale? Lo podemos utilizar en biomedicina, sobre todo lo intentamos utilizar para modificar esos párrafos que están equivocados en distintas enfermedades como el cáncer, ¿vale? Y los chinos se anticipan a todo. Han sido los primeros que han utilizado estas tijeras moleculares para cortar párrafos de células humanas y reintroducirlas en el paciente que estaba enfermo. Y como saben ustedes, desde ayer conocemos la noticia de que han utilizado estas mismas tijeras moleculares para modificar párrafos del libro de instrucciones de un organismo completo, de un ser humano completo. Bueno, esto que aparece aquí no aparece publicado en ninguna revista científica, y el valor que le debemos dar pues debe ser el de todavía no está publicado, ¿vale? Lo podemos comentar después. Esta técnica que yo les he mostrado tan maravillosa tiene también muchos peligros que podemos comentar después, y está en paños, es decir, es algo que no podemos trasladar directamente al ser humano. Varios de estos peligros es que uno de ellos es lo que llamamos cortes fuera de diana, ¿vale? Nuestro genoma, nuestro libro de instrucciones, tiene 3.000 millones de caracteres, ¿vale? La locomotora guiada por el maquinista llevaba una colita de 20 caracteres, y cuando encontraba esos 20 caracteres
separaba la máquina y cortaba. Esos 20 caracteres en un libro de 3.000 millones seguro que los encontramos en otros tomos, en otras páginas. Con lo cual no solo vamos a estropear un párrafo de nuestro libro de instrucciones, sino que vamos a estropear varios párrafos, ¿vale? Estas herramientas provienen de microorganismos, ¿vale? Microorganismos que podemos haber tenido contacto con ellos y podemos desarrollar cierta inmunidad contra ellos. Es probable que en experimentos in vivo estas herramientas a lo mejor no sean efectivas. Y ya no les quiero aburrir más. Estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. Espero que no haberles cansado demasiado y que haya quedado claro que era la edición de los genomas de los seres vivos.